Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica María Ercilla Mujica y a partir de este momento estamos en Contexto. Hoy tengo dos invitados supremamente especiales y son especiales porque nos han dado la exclusiva al programa En Contexto y por ende a ustedes de conocer los resultados realizados por el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio y esa encuesta de opinión política que estuvo realizándose en el mes de octubre de 2018 en Barrancabermeja y que alborotó las redes. Así que, primero que todo, pues, quiero saludar a Richard Triana, quien es el director del Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio. Mónica, a ti muy buenas noches y muy buenas noches para todos los que nos ven y nos escuchan en este momento por este importante programa. Muy contento de volver a estar en Contexto. Ya tenía rato que no venía por acá a visitar el programa como tal y hoy hablando de un tema supremamente importante para nosotros y consideramos por supuesto que para la ciudad, y es hablar de los resultados de esta primera medición que consideramos que puede ser un referente importante no solo para los que estén aspirando en ser candidatos en las próximas elecciones, sino también para los diferentes grupos de actores de la sociedad civil, empresas y empresas privadas, que sirve de referente para saber qué hacer en función de las próximas elecciones. Entonces esperamos, pues, por supuesto, que sirva de eso, de línea base de reflexión para todos. Esto se pone supremamente interesante, así que empiece a avisarle a sus amigos, vecinos, que vamos a conocer el resultado, porque, como le decimos, es una exclusiva de En Contexto. Nos acompaña también Raúl Gómez, profesional del Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio, quien estuvo coordinando todo este trabajo realizado. Entonces, también yo quisiera, en primer lugar, Raúl, que nos hablara un poquito de usted, de su idoneidad profesional, ¿sí?, para la realización de este tipo de estudios. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia de En Contexto. Y pues sí, mi nombre es Raúl Gómez, soy economista, profesional del Centro de Estudios Regionales y hemos estado trabajando siempre en la parte técnica. Hoy día, el Centro de Estudios Regionales cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral para realizar mediciones político-electorales y bueno, este primer ejercicio, que como lo dice nuestro director, es presentarle a la ciudad una posibilidad más para conocer qué piensa la ciudadanía y cuál es nuestra realidad. Siempre desde la parte técnica, cumpliendo con todos los requisitos que nos plantea el Consejo Nacional Electoral y haciendo un ejercicio técnico pues que cumpla con eso que se desea, y es pues la hoja de vida del Centro de Estudios Regionales de hacer un muy buen trabajo técnico para la ciudad. Mire, Raúl, que usted ahí casi que me está dando una primera respuesta, pero yo quiero profundizarla un poco más con Richard como director del CER, y es ¿por qué el CER hace este tipo de mediciones en temas políticos cuando creo que esa es la primera vez que se viene realizando, ya que los conocemos en otro tipo de escenario? Bueno, me parece pues muy importante tu pregunta, Mónica, porque permite también aclarar a toda la ciudadanía, digamos, por qué el CER se mete en este tipo de estudios. Y hay varias razones. Digamos que la primera es porque una de las apuestas que tiene el Centro de Estudios Regionales es ampliar sus líneas de investigación. Y nosotros tenemos varias líneas de investigación. Una de ellas está relacionada con el tema de gobernabilidad y participación ciudadana, pero hasta antes, digamos, de este proceso nos hemos concentrado mucho en mediciones asociadas, por ejemplo, a organizaciones sociales, juntas de acción comunal y demás. En años anteriores hemos hecho algunos análisis de percepción en función de contiendas electorales, o sea, digamos que el proceso no es nuevo. Sin embargo, sí es nuevo en la medida en que empezamos a hacer una medición ya con nombre, digamos, de personas o posibles candidatos, ¿cierto? Digamos que eso es lo nuevo. Y es nuevo pues porque hasta ahora pues tenemos el aval del Consejo Nacional Electoral para poderlo hacer. Pero, primera razón, una apuesta propia del CER de querer ampliar sus líneas de investigación. Segundo, nosotros consideramos como centro de investigaciones que primero, o sea, que la ciudad merece este tipo de mediciones. O sea, no podemos estar ajenos a las grandes ciudades del país en donde en procesos preelectorales y electorales se hacen mediciones permanentes que permiten de alguna manera conocer la percepción de la ciudadanía, quienes al final los que ejercemos nuestro derecho al voto y elegimos a nuestros representantes, ¿cierto? Y gobernantes. Pues qué interesante poder empezar a hacer una medición periódica de qué está pensando la ciudadanía, en este caso en Barrancabermeja, frente a los posibles candidatos como tal. Ahora, también es importante mencionar
que el estudio no solo trata sobre posibles, digamos, personajes o figuras públicas que se prevé que puedan ser candidatos o no a la alcaldía, sino que habla también de, por ejemplo, cuál es la percepción u opinión que tienen los ciudadanos en función de la gestión que en este momento, por ejemplo, se está haciendo desde lo público a nivel nacional, departamental y local. Entonces, son elementos que consideramos como Centro de Estudios Regionales que permiten a los diversos actores del territorio tener información actualizada y confiable que le permita también hacer las respectivas reflexiones y análisis para tomar mejores decisiones. Bueno, les confieso que yo no conozco los resultados de este estudio, así que voy a ser también una persona más del público. Es parte del ejercicio que quiere realizar el SER, porque quiere justamente que se haga con transparencia cómo se ha venido haciendo todo el proceso. De hecho, una de las cosas fundamentales para ustedes es dar a conocer la ficha técnica con la que se realizó esta encuesta. ¿Cuál fue esa ficha técnica? Sobre todo que una primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo eligieron ustedes? Todavía no vamos a hablar de esas personas que se midieron, sino quisiera saber en primera instancia cómo se determinó que estas personas son candidatos a la alcaldía, teniendo en cuenta que a la fecha no conocemos una postulación oficial de ninguno y sobre todo no conocemos que ningún candidato en el momento ya tenga aval. Correcto, Mónica. O sea, podríamos hablar de precandidatos en este momento. Digamos, me parece importante lo que tú preguntas, entre otras porque cuando estábamos haciendo la medición, por lo menos por el tema de redes sociales, especialmente pues Facebook, que es la red social, digamos, que más se ve en Barrancabermeja, generó bastante, digamos, ruido el tema de cómo se eligieron a las personas. Lo que hay que decir frente a eso es que nosotros utilizamos varios criterios, ¿cierto? Uno de ellos y uno de los principales es precisamente la red social Facebook, como quiera que en Barrancabermeja, y no lo podemos desconocer, es a diferencia, por ejemplo, de Twitter o otro tipo de red social, Facebook es la que, digamos, prevalece en Barranca. Y en esa red social, digamos que de un tiempo hacia atrás empezó a aparecer un sonajero de posibles personas que bien sea por su historial en términos de que ya han sido candidatos en anteriores elecciones o porque digamos que se han hecho visibles en los últimos meses a partir de sus diferentes, digamos, agendas sociales e institucionales, empezaron a identificarse como un listado de personas posibles a ser candidatos, ¿cierto? Ese fue un primer criterio, sin embargo también se complementó con otro y está relacionado con que en este momento, digamos, en la ciudad, y no es desconocido, digamos, para nosotros, hay una serie de movimientos o de grupos o colectivos que se están empezando a reunir con el ánimo de pensar en los temas que la ciudad debe empezar a tratar de cara a las próximas elecciones, y también en esos colectivos empiezan a moverse o a aparecer nombres de posibles personas que pueden estar siendo candidatos. Entonces, a partir de ello, y repito, el historial de personas que anteriormente ya han sido candidatos, armamos un listado de 21 personas que fue el que finalmente se presentó como tal a la ciudadanía. Finalmente también hay que aclarar, Mónica, a todas las personas, y es que dado que hoy todavía no son candidatos, el lenguaje que utilizamos siempre en campo fue de personas o personajes o funcionarios de figuras públicas que han sonado mucho en la ciudad, pero en ningún momento se hablaba de candidatos porque todavía no lo son. Lo y que en esa medida llamamos los alcaldables. Sí, y en esa medida entonces lo que hicimos fue manejarlo digamos, en ese lenguaje con la ciudadanía, e incluso también, y es importante que lo podamos decir, solicitamos posteriormente, digamos, la autorización a los respectivos, digamos, a cada una de las personas para poder publicar los resultados sin ningún inconveniente. Posteriormente, cuando ya ellos o las personas que de ahí sean candidatos oficiales, pues en ese momento no será necesario pedir ese tipo de autorizaciones porque ya son candidatos oficiales, pero por ahora consideramos que era lo correcto para poder presentar los resultados. Excelente, muy bien. ¿Cómo se eligió? ¿Cuál es la media
utilizada para este ejercicio realizado por el SER y en qué lugares se desarrolló esta encuesta. Háblenos un poco sobre esas personas que participaron, cómo fue, si hubo algún rango de edades, se hizo por comunas, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, Raúl? el rigor técnico es muy importante en este tipo de mediciones y también está ya contemplado en la normatividad del Consejo Nacional Electoral. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un ejercicio de muestreo aleatorio, un ejercicio de muestreo probabilístico. ¿Qué nos quiere decir eso traducido al lenguaje común? Que básicamente todos los ciudadanos residentes en el área urbana de Barrancabermeja, mayores de 18 años, con su cédula inscrita en la ciudad, tienen la misma probabilidad de haber sido seleccionados en esta muestra. Entonces, estuvimos en las 7 comunas de la ciudad, básicamente desarrollando ese trabajo de levantamiento de información y se realizó a todos los estratos socioeconómicos. Entonces, importante, se seleccionó una muestra en toda la ciudad, en todas las comunas y con personas mayores de 18 años aptas para votar en la ciudad de Barrancabermeja. Hay un segundo criterio también que se tuvo en cuenta para la selección de las personas y fue pues en todo momento aleatorio, pero en esas comunas donde hay más habitantes, pues tuvieron una mayor representatividad en la muestra y esas comunas que tienen un poco menos de habitantes, pues tuvieron una menor participación. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que al final tenemos una muestra representativa de nuestra ciudad y eso nos permite tener la confiabilidad, el nivel de confianza y el margen de error aceptables para un estudio de esta categoría. Una pregunta obligada es, ¿quién patrocinó esta encuesta? Porque imagino yo que dependiendo de los resultados que conozcamos más adelante, la primera reacción que va a ser de algunos que no les haya ido tal como esperaban, es decir, no, eso muy probablemente lo pagó el Partido Liberal o lo pagó el Partido Conservador o lo pagaron los humanistas o lo pagó, en fin. ¿De dónde surgen los recursos para realizar este ejercicio que no creo que debió salir muy económico, que diga? Bueno, Mónica, frente a esa pregunta, pues es importante aclararle a la ciudadanía que los recursos con los cuales, digamos, se hizo el estudio son recursos propios del SER. O sea, y es importante aclararlo porque parte, digamos, de ese ruido que se generó en redes sociales también estaba asociado de quién estaba pagando el estudio como tal. Y puedo decirles con toda la tranquilidad como responsable o representante del SER que detrás de este estudio no hay sino una apuesta del SER como tal en querer ampliar las líneas de investigación que tiene con el ánimo de que la ciudadanía tenga más información sobre diversos temas, ¿cierto? Pero no hay, digamos, otro digamos, secreto o algo oculto alrededor del tema. El SER como rápidamente entidad que es una corporación sin ánimo de lucro, los pocos o muchos excedentes que tenga se tienen que reinvertir en su mismo objeto social. ¿Y cuál es su objeto social? Generación de estudios e investigaciones económicas, sociales, empresariales en la ciudad y en el área de influencia. Entonces, el recurso sale de esos mismos ejercicios, digamos, que se han hecho anteriormente e incluso aprovechando un poco el equipo humano junto con Raúl como economista que hace parte del equipo del SER y otras personas que han venido apoyando el proceso. Así fue que se financió el estudio y pues naturalmente la apuesta de nosotros es en la medida de lo posible de que también nuestros recursos no lo permitan, poder hacer el próximo año otras mediciones del mismo tipo para poder de alguna manera brindarle a la ciudadanía información mucho más actualizada, incluso mucho más cerca al momento de las elecciones, para ver cómo han empezado a variar, digamos, el comportamiento y la percepción de la ciudadanía frente a este tema. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de la ficha técnica? Normalmente en las encuestas que ustedes ven a nivel nacional, vemos una ficha técnica que pasa corriendito en letra chiquita y que quizás por eso se generan tantas susceptibilidades y tantos comentarios alrededor de sus resultados. El SER ha querido que se conozca ampliamente esta ficha técnica para evitar cualquier tipo de manipulación de la información. Vamos a una pequeña pausa y al regresar ya entraremos a conocer cuáles fueron los temas que se trataron en esta encuesta de opinión política realizada en Barrancabermeja en el mes de octubre de este año.
Las emergencias suceden cuando menos las esperas. Ante cualquier eventualidad, comuníquese a las líneas 119 y al 602-0748. Esta es una campaña de responsabilidad social del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Mucho más deportes, solo aquí en Adrenalina Sports. Mucho más deportes, solo aquí en Adrenalina Sports. Domingo, 7 de la noche. Bien, continuamos en contexto hoy con nuestros invitados, quien es el director y uno de sus profesionales del Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio. Estamos hablando en exclusiva sobre los resultados de la encuesta de opinión política realizada por el CER durante el mes de octubre del presente año y que, como decíamos en el pasado segmento, pues generó cierta rasquiñita, pero sobre todo, y yo creo que es una buena medición, es que empezó a generar reacciones, aún desde antes que fuera publicada. Entonces vamos a empezar con el primer tema que ustedes trataron, y fue el de percepción frente a la situación general del país y la ciudad. ¿De dónde surge esa? Había algo, de pronto, Raúl, que se nos había quedado por hablar, y es cómo definen ustedes cuáles eran las preguntas que debían ser incluidas en esta primera encuesta. Bueno, entonces básicamente el estudio tiene unos módulos donde nosotros tenemos interés de conocer unos aspectos de la ciudad, y esto es frente a la situación general del país y la ciudad. ¿Cómo ven los ciudadanos esa percepción, o qué percepción tienen frente a la situación actual? La aprobación de la gestión de algunas figuras del sector público local, departamental y nacional, y también las áreas de intervención. Desde la ciudadanía, ¿cuál se considera que es la principal problemática desde la que se debe trabajar tanto en lo local como ciudad? Y también, ¿qué tanto conocemos a esas figuras públicas? Que ya se mencionaba Richard en el anterior segmento, y es frente a un número de figuras públicas, ¿qué tanto las conocen? A veces, y pues lo hicimos en toda la ciudad. Llegamos a la casa, hicimos la encuesta y le preguntamos, ¿lo conoce, no lo conoce? O la conoce y no la conoce, y así sabemos ese grado de conocimiento que se tiene frente a esos personajes. Pero ¿de dónde surgen esas preguntas? Es decir, ¿qué los lleva a ustedes a decir, hombre, vamos a mirar cuál es la percepción frente a la situación general del país y la ciudad, cuál es la aprobación de gestión? ¿Qué los hace que ese sea el cuestionario elaborado? ¿Hay una guía, hay una orientación a nivel nacional para que sean ese tipo de preguntas a realizarse? Bueno, básicamente es la construcción del estudio, de los ejes temáticos del estudio. Entonces no existe una guía a nivel nacional, básicamente planteamos los intereses y los objetivos de esta encuesta de opinión política. Y es frente a la ciudad, no solamente queremos conocer cuál es el personaje más conocido o menos conocido, sino básicamente es cuáles son las problemáticas. Y eso le sirve a la ciudad, ¿para qué? Para saber, bueno, hacia dónde tenemos que dirigirnos, cuál es desde el sentimiento ciudadano la problemática más importante en estos momentos. Y ese es el interés en estos momentos del Centro de Estudios Regionales, de darle a la ciudad esa información sobre las problemáticas que tenemos en Barranca Bermeja. Muy bien, empecemos entonces con la primera, que es la percepción frente a la situación general del país y la ciudad. Recordemos que esta encuesta fue hecha en el mes de octubre, ¿no?, de este año. Entonces sería también bueno que cada uno hiciera como un ejercicio mental y recordar un poco cómo estaba el país en ese momento. En octubre podríamos pensar, por ejemplo, cuánto tendría el señor presidente de la República, Iván Duque, de haber asumido ya este cargo. O sea, hay una cantidad como de factores externos, digamos, que pueden incidir en la forma como respondemos o no este tipo de encuestas durante esa fecha, digo yo. Falta que lo diga usted, que es el profesional. Exacto, y el claro, experto, ¿no? El tema de la percepción, Mónica, es cambiante. Entonces, si bien se hace una medición, nosotros ya hemos hecho mediciones de percepción de la ciudad frente a la situación del país, frente a la situación de la ciudad de Barranca Bermeja, y pues nos han arrojado unos resultados, sabiendo que la percepción es susceptible de cambiar, y pues acá nos arroja una fotografía del mes de octubre.
La que nos pregunta dice- fue, en general, ¿usted piensa que Colombia va por buen o mal camino? Exacto. En esto importante, hasta inclusive cómo se hace la pregunta. Por eso siempre hacemos énfasis en la capacitación de nuestro equipo, de quienes van a recolectar la información, de manera que no genere sesgos cuando estamos De recolectando. no permear la respuesta. Exacto. Entonces le preguntamos a las personas, en general, ¿usted piensa que Colombia va por buen o mal camino? Queremos conocer cuál es la percepción de ese ciudadano frente a la situación del país. Y encontramos que básicamente 7 de cada 10 ciudadanos de la ciudad de Barrancabermeja nos están diciendo que vamos por mal camino. Esto va en coherencia con lo que hemos encontrado anteriormente, y es que siempre hay como un ambiente pesimista frente a la ciudad, tanto del país como pues frente a la situación del país como de la ciudad. Y esto nos está mostrando pues una situación. Ahora, cuando... En una encuesta anterior se preguntaba similarmente qué pensaba Barrancabermeja, si le iba bien o le iba mal, o si a mí me iba bien o mal, y se encontraba que había una respuesta más o menos similar, ¿no? O sea, que la gente tenía la percepción de que a la ciudad le iba mal, pero que a ellos le iba bien. Exacto. Entonces siempre hay como una dualidad ahí entre ese concepto, ¿sería? Y bueno, y en el estudio de confianza del consumidor profundizamos más frente a esa percepción. En este tenemos simplemente elementos para conocer esa percepción de la ciudadanía frente a la situación actual. Sigamos hablando un momentico de la primera, y ahí encontramos entonces 71,3% piensa que al país, que Colombia va por mal camino. El 24,3% piensa que va por buen camino, y el 4,5% no sabe, no responde. Esa es pues Esos son una los percepción resultados. bien. Hay por lo menos, si tuviéramos un politólogo acá, pues habría también lectura de cómo fue el proceso electoral en Barrancabermeja, y como recordaremos, en Barrancabermeja la votación mayoritaria fue a favor del candidato Petro. Decir que al uribismo, pues de quien es el partido de nuestro señor presidente, pues no le fue bien en Barrancabermeja, y parece entonces que continúa como esa tendencia a que en Barrancabermeja poco le creen a nuestro candidato. ¿Podría darse esa lectura? Es en efecto esa es la situación también que uno podría inferir a partir de estos resultados, y es que en la ciudad como que no estamos contentos con lo que pasa a nivel nacional. Y pues se percibe en el resultado de que básicamente al menos 7 de cada 10 ciudadanos considera que vamos por mal camino. Pues sí, eso es algo que hemos visto, además, con la situación que se ha presentado con respecto a Ecopetrol, en donde nos prometen una renovación de la refinería, nos hacen hacer una fuerte inversión desde el nivel ciudadano hasta el nivel de directivas para lograr esa modernización de la refinería, y luego de que nos entusiasman y sacamos plata, nos retiran el proyecto. Adicional de otros proyectos de nivel nacional que anunciaban pues a Barrancabermeja como el centro de macroproyectos, y que luego vemos que se quedan empantanados al descubrirse pues toda esa oscura tela de corrupción alrededor de los mismos, ¿no? Bueno, esa es también una lectura que se puede hacer a nivel de lo que influye en la percepción de los ciudadanos frente a lo que pasa en el país. Richard, respóndame, porque Raúl está ahí como asustado con lo que le estoy preguntando. No, yo lo que creo es que evidentemente pues uno no puede desligar como ser humano, y estos temas de percepción, como le decía Raúl, pues precisamente son variantes, son cambiantes. Yo creo que si hoy hiciéramos esa medición, los resultados tal vez saldrían un poco peor, tal vez, precisamente por eso. Uno no puede desligarse de la connotación que implica, ¿cierto? E inevitablemente, aun cuando uno a la persona le está preguntando ¿usted en general cree que el país va por buen o mal camino? Pues inevitablemente creemos que también incide mucho las expectativas que Barranca y el ciudadano de Barranca tienen en función de lo que el país ha prometido hacia Barranca también, un poco por lo que tú mencionas. Entonces, muy probablemente ese tipo de factores externos y de, digamos, cumplimientos o no cumplimiento de ciertos compromisos anteriores, pues eso incide al momento de decir si vamos o no por mal camino o por buen camino. Sí, indudablemente. Para alguien que está viviendo pues en condiciones de pobreza, o que está viviendo
dificultades, acuérdese que el micrófono lo tiene que poner en la boca, que está viviendo situaciones complicadas al interior de su hogar, pues probablemente el panorama que observa para su entorno debe ser de la misma, con la misma medición, diría yo, pues con mucho pesimismo, pero bueno. Miremos ahora, la segunda pregunta dice, en general, ¿usted piensa que Barranca Bermeja va por un buen o un mal camino? ¿Cuáles fueron esos resultados que además los veo bastante similares? Bueno, ahí el interés también es contrastar qué tanto se parecen esos dos resultados de cómo va el país y cómo consideramos le está yendo a nuestra ciudad o que tenemos esa percepción frente a la ciudad. Ahí encontramos básicamente que es un poco más profundo ese pesimismo frente a la situación de la ciudad. Eso lo hemos venido, digamos, observando en otras mediciones que se hacen de percepción, y en este caso nos dice que el 87,5% de los encuestados en todas las comunas de la ciudad considera que la ciudad va por mal camino. Entonces, un dato para hacer análisis en la ciudad, para que reflexionemos acerca de cuál es nuestra percepción de la ciudad, cuáles tienen que ser esas apuestas, cómo tenemos que cambiar de rumbo para que mejore esa percepción. Con respecto al nivel nacional, ¿cómo se encuentra? En el nivel nacional se hablaba del 71,3. Okay. Y estamos hablando que en Barranca Bermeja el 87,5% de los ciudadanos considera que vamos por mal camino. Entonces, para reflexionar, hemos tenido pues una situación complicada, como tú lo mencionabas, el plan de renovación de la refinería, los grandes proyectos que se tenían planteados a nivel nacional y que sin duda afectaron la ciudad y que afectan la percepción que tenemos frente a nuestra situación. Con una adicional que se presentó durante el mes de octubre de este año cuando se genera la encuesta, y es la emergencia que se presentó en un área de ocupación ilegal o que mal llamamos asentamiento humano, en donde lamentablemente pues se invade un terreno que está en una zona de alto riesgo, que está en unas condiciones muy difíciles, en donde erosionan un talud y este viene abajo y pues se origina pues esa emergencia y esa tragedia que mantuvo a nuestra ciudad durante 3 días en luto oficial, pero que aún la mantiene sumida en el dolor. Entonces encontramos también un 12% cree que va por buen camino, y un 0,5% no sabe, no responde. Yo siempre he dicho que que responde no sé, no respondo, como que no sé dónde vive. Siempre me atrae, pues me inquieta eso. Muy bien, vamos ahora con la siguiente pregunta que tiene que ver con la aprobación de la gestión. ¿Listo? Bueno, en el tema de aprobación de la gestión, hicimos unas preguntas relacionadas con cómo considera la ciudadanía o cómo, digamos, cuál es su percepción en función de la gestión que se está haciendo a nivel nacional, departamental y municipal de ciertas figuras públicas o funcionarios públicos, y los resultados arrojaron lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de preguntarle a las personas de si aprueba o no aprueba la gestión realizada por nuestro presidente Iván Duque, pues en esa medición a corte de octubre el 45,3% aprobaban esa gestión. Ese es uno, por ejemplo, de los puntos en que naturalmente si lo midiéramos con digamos, el análisis que actualmente se está haciendo en el país con la medición que, si mal no hizo Inbamer alrededor de la imagen del presidente, pues está mucho más abajo la aprobación de la gestión. Y tiene que ver con eso, Mónica, que tú mencionabas ahorita, y es que los temas de percepción pues cambian, ¿cierto? Y no es lo mismo lo que opina la gente o percibe la gente en octubre a hoy, digamos, ya que estamos en mitad de noviembre, ¿cierto? Pero mire que con respecto a la pregunta que ustedes hacían anteriormente en cómo le va al país, sí, es un poco incongruente la respuesta, y lo que siempre decimos que cuando hablamos a nivel general y luego a nivel particular, pues encontramos que hay una variable bastante profunda y que yo creo que pues tiene que ver ya con los elementos subjetivos que tiene la persona, ¿no? Donde dice, no, el presidente sí me gusta, pero a Colombia le va mal. Entonces, a ver, como que a uno no le suena congruente, pero para aquella persona que está expresando su opinión, pues tiene algunos elementos particulares que le hacen pensar sí o no.
Ay, Dios mío, se nos está acabando ya el tiempo, nos queda un minuto, Richard. Pensábamos que íbamos a alcanzar a revisar toda esta, pero yo le invito a usted a algo, para que no hagamos una cosa corriendo. Vamos el próximo jueves a tratar este punto, si vamos a empezar entonces con ese porcentaje de aprobación de la gestión que me parece bastante interesante, y luego seguimos ya con los otros temas de medición para que podamos tener un espectro absolutamente completo de lo que es el resultado de esta encuesta política. ¿Le parece? Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, Richard y Raúl, por habernos acompañado en esta primera parte de este especial que estamos realizando con el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio y dando a conocer los resultados de esa encuesta de opinión política que realizó el CER en el mes de octubre de 2018 y que aún sin conocerse los datos ya causó rasquiñita en las redes sociales. Bye, los invito a que sigan en Contexto el próximo jueves. Los detalles esperados. Las emergencias suceden cuando menos las esperas. Ante cualquier eventualidad, comuníquese a las líneas 119 y al 602-0748. Esta es una campaña de responsabilidad social del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja.